50, 100, hasta 500 pesos por una sola moneda de 20. Hoy vivimos una burbuja especulativa brutal por la nueva moneda conmemorativa del Mundial 2026. Los revendedores quieren hacerte creer que es una rareza casi imposible de encontrar para que pagues precios absurdos. Pero vamos a desmantelar esa mentira con datos duros. Al auditar el sistema de información económica del Banco de México, la ilusión de escasez se derrumba. Esta pieza bimetálica, apodada como la moneda del jaguar, no es rara. Solo entre abril y junio, Banxico inyectó 25 millones de piezas a la economía. La aparente escasez es solo un cuello de botella logístico en las ventanillas bancarias, que limitan la entrega a un par de piezas por persona. Hoy en Numismat ponemos esta moneda bajo el microscopio, decodificamos su diseño y te doy la ruta táctica para conseguirla sin que te estafen. Comenzamos el peritaje. Para dimensionar esta pieza hay que entender su historia. En 2026, México fue el primer país en albergar 3 Copas del Mundo. Para inmortalizarlo, el Banco de México lanzó un ecosistema de 4 monedas bimetálicas. 3 rinden homenaje a las ciudades sede, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Si quieres ver esa colección regional y sus precios absurdos, te dejo una tarjeta aquí para que veas ese análisis después. Pero la pieza que hoy analizaremos es la joya de la circulación masiva, la versión nacional o moneda del jaguar, la pieza central. Como nota para coleccionistas avanzados, el Banco de México también liberó versiones paralelas en plata ley .999 y oro puro. Sin embargo, estas juegan en otra liga financiera, con precios y candados distintos. Y les dedicaremos un peritaje exclusivo después. Regresemos a la de 20 pesos, que no le envidia nada a las de plata. Técnicamente, es una moneda de la familia C1. Mantiene la forma dodecagonal de 12 lados, 30 milímetros de diámetro y un peso de 12.67 gramos. Su composición es la fórmula infalible de la casa de moneda: un núcleo de alpaca plateada y un anillo perimétrico de bronce aluminio. Pero el músculo de acuñación se nota en los candados de seguridad. Bajo el lente macro son impecables. En la parte superior, la imagen latente no es un reflejo estriado nada más. Al inclinarla, revela la silueta de la República Mexicana. Y camuflado en el centro, un microtexto casi imperceptible a simple vista que dicta México, triple sede mundialista. Un grabado en miniatura que blinda la pieza y demuestra precisión milimétrica. Aquí es donde el diseño deja de ser simple metal troquelado y se convierte en un documento cultural fascinante. El reverso de esta moneda es un choque visual meticulosamente planeado entre nuestra historia mesoamericana y la globalización del deporte moderno. En el centro del núcleo, compartiendo protagonismo con el clásico balón de fútbol hexagonal y el logotipo oficial de la FIFA, nos observa de frente un imponente jaguar. Esto no es un simple adorno, es el depredador supremo de nuestras selvas y el símbolo de poder más antiguo de las culturas prehispánicas. Escoltado a su derecha por la marca de la ceca de la Casa de Moneda de México, esa M con la O volada. Alrededor de este núcleo revolotean finamente grabadas las mariposas monarca. Esto está muy lejos de ser una casualidad estética. La mariposa monarca es el puente biológico perfecto que une geográficamente a las 3 naciones anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México. Pero además guarda un peso espiritual inmenso para nosotros.
representa, según nuestras tradiciones más antiguas, las almas de nuestros seres queridos que regresan durante el Día de Muertos. Tengo un video dedicado a este tema que nadie quiso ver, pero es uno de los videos más bonitos que tenemos en el canal. Te dejo una tarjeta por si quieres verlo. Pero el verdadero peso de la identidad nacional está anclado en el piso del diseño, en lo que llamamos el exergo. En el mismísimo centro de este ensamble botánico se asienta un agave, la planta madre de la que nacen destilados de alcance global como el tequila o el mezcal. Este agave es primo hermano botánico del maguey, del cual se extrae el aguamiel para dar vida al pulque, el fermento sagrado de los dioses prehispánicos. De la base de este agave central brotan hacia los costados dos ramas de nopal. Esta cactácea no está ahí por casualidad, es el símbolo fundacional de México Tenochtitlan y el pilar absoluto de nuestro escudo nacional, y es exactamente de las pencas de estos nopales de donde nacen, como una extensión de nuestra tierra, las dos ramas que enmarcan el diseño y cuentan una historia brutal sobre quiénes somos. A la derecha se levanta una rama de maíz, el grano sagrado domesticado hace miles de años en el valle de Tehuacán. De ser una pequeña hierba silvestre, la ingeniería agrícola de nuestros ancestros la transformó en la base alimentaria y espiritual del centro y sur del país. Y a la izquierda, en claro contraste, se erige la rama del trigo, el grano del viejo mundo, introducido tras la conquista, y que hoy da vida a la icónica tortilla de harina, la dueña absoluta de la gastronomía en el norte del país. El maíz y el trigo, enmarcando el diseño, no solo simbolizan el alcance global de un mundial de fútbol, sino la identidad diversa, rica y unida de nuestra propia tierra. Conociendo su valor histórico, hablemos del dinero. Como vimos, existen 25 millones de piezas, así que no es una pieza escasa y su valor real no debe pasar los 20 pesos. La ruta oficial son las ventanillas de canje del Banco de México o las ventanillas bancarias. Por cierto, quiero que me dejes en los comentarios si ya la conseguiste en el banco o cuánto es lo máximo que has visto que piden en tu ciudad. Me gustaría leerlos a todos. El problema es que a veces no hay, o a veces los bancos limitan el canje a 2 o 3 monedas, obligándote a hacer filas. Aquí aplica la regla del sobreprecio justo. ¿Vale la pena pagarle extra a un revendedor? La respuesta es que sí, por costo de oportunidad. Si pagar 10, 20 o 30 pesos te ahorra gasolina, estacionamiento y 2 horas de filas, es muy razonable. Pero ten cuidado, exige que las piezas estén completamente nuevas y sin circular. Y nunca pagues sobreprecio exagerado de cientos o miles de pesos. Eso sería un robo en despoblado. Si este nivel de análisis te resulta útil, deja tu pulgar arriba y compártele el video a ese amigo que busca la moneda a ciegas. Si creías que aquí acababa la especulación de este año, te tengo una noticia. El Diario Oficial de la Federación decretó la próxima moneda bimetálica de 20 pesos. El 200 aniversario de la consolidación de la independencia de México en la mar. Y aunque aún no circula, el Banco de México confirma que ya hay 3 millones de piezas navales acuñadas y esperando ser liberadas. En cuanto toquen las calles, le haremos un peritaje riguroso revelando su verdadero precio para que no te engañen y todos sus detalles y secretos. Así que suscríbete ahora mismo y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Y si quieres ver finalmente el desastre operativo que también rodea a las demás monedas bimetálicas de 20 pesos del mundial, da clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en la próxima bóveda. Esto es Numismat.